La batahola que se produjo esta semana en el Senado de la República porque un sector supuestamente no respetó ciertos pactos respecto de la repartija de cargos. Entiéndase, presidencia y vicepresidencia del Senado, además de las alternancias en las presidencias de las respectivas comisiones, durante toda la presente legislatura, es decir, 4 años, hasta la elección presidencial de diputados y la renovación parcial de los cupos del Senado el año próximo 2025. La batahola en el Senado tiene un trasfondo y se cruza irremediablemente con las filtraciones de los chats de más de 777.000 páginas. Reitero, filtraciones de los chats de más de 777.000 páginas de las conversaciones entre el exdirector de la Policía de Investigaciones PDI, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla. En otras palabras, el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, ahora en prisión preventiva, entregó un nutrido caudal de información confidencial, reservada y secreta al abogado Luis Hermosilla, que a su vez tenía participación o alguna incidencia en litigios que afectaba a sus propios clientes o relacionados con ellos. Recordemos que Luis Hermosilla, abogado Luis Hermosilla, además era con su oficina asesor corporativo, pero al mismo tiempo era asesor personal de los 2 gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. El abogado Luis Hermosilla entonces cobraba por ambos servicios. Esto porque el estudio de abogados de Luis Hermosilla, donde alguna vez trabajó Andrés Chadwick, tenía contratos formales de asesoría con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y el propio abogado Luis Hermosilla, a título personal, percibía ingresos por la vía de honorarios, por asesorías personales al gobierno, a la oficina del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Así las cosas, no es difícil pensar que todo indica que podría haber una potente red de corrupción de alto vuelo, de alto nivel, en las más altas esferas, que perfectamente, y coincidiendo con la suposición de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos, perfectamente podría tratarse de una elitista red de corrupción, para describirla y diferenciarla de otras, de cuello y corbata. Esto dicho de tal forma para excluir de esta evidente corrupción y maquinación de cuello y corbata a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas que no tenemos acceso a ese nivel de influencias, ni participamos de estos negociados, ni de esta u otra expresión de corrupción. Es decir, no son ni somos de cuello y corbata los de la vega de los barrios, comerciantes, vecinos y clientes, los panaderos y amasanderías, los talleres de reparación de automóviles y de calzados, las peluquerías, los kioscos de diarios y revistas, las librerías, la inmensa mayoría de profesionales de todo orden y la inmensa mayoría de las pymes y mipymes de todo orden, etcétera, etcétera. En otras palabras, el Chile que trabaja y produce en la medianía de la tabla, no somos quienes estamos en las ligas donde el cuello almidonado y la corbata hacen la distinción en los pasillos del Congreso Nacional, en los pasillos del Palacio de Gobierno, en los pasillos de los tribunales de la Administración y aplicación de las leyes, así llamados tribunales de justicia. Y evidentemente tampoco la inmensa mayoría de chilenos y chilenas transitamos por los estudios de abogados y salas de directores y directorios de grandes empresas que requieren de este tipo de servicios e influencias y conciliábulos políticos para burlar la ley. Burlarla, por cierto, mediante la corrupción. En suma, los chilenos que no pertenecemos a esas esferas de influencia y arreglines. Entonces es perfectamente posible deducir que estamos en presencia de una red de corrupción de alto nivel. No cabe dudas. Por cierto, no sería una sorpresa que luego no nos enteremos
de los detalles y de todos quienes puedan aparecer vinculados a los temas abordados a esas 777.000 páginas de los chats entre Muñoz y Hermosilla. 777.000 páginas. Tengamos presente que el exdirector de la Policía de Investigaciones, PDI, Sergio Muñoz, que duró un poco más de 1000 días en su cargo. Fíjese que ya al día 23 de asumir sus funciones, ya comenzó a proveer de información confidencial, reservada y secreta al abogado Luis Hermosilla, es decir, a un promedio de 7.700 páginas diarias. Un promedio de 7.700 páginas diarias. No dudo que habrá muchos que en estos precisos instantes tienen serios problemas para conciliar el sueño. Y tampoco dudo de la intensa labor de lobistas y operadores de todo orden para analizar la situación personal de cada cual esté involucrado y contribuir vía honorarios, por cierto, a lograr un cierto control de daños, que es otro modelo de posible corrupción también. El mayor daño, en mi opinión, eso sí, lo asumirá Chile, todo Chile. Y en ese Chile somos la inmensa mayoría de quienes habitamos el territorio que no somos corruptos. Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, donde usted aquí se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. La política, así con mayúsculas, también es la víctima de esta corrupción. El problema central radica en quienes ejercen la función política, es decir, los políticos y operadores que viven de y para la política, los profesionales del ejercicio del poder que emana de la práctica política. Por ende, sus intereses personales están indisolublemente ligados a esta actividad, y estos pueden ser o no cargos precisamente de elección popular. En segundo lugar, sus intereses personales están vinculados a los intereses corporativos de su propia organización, partido o movimiento político que le facilitó el camino o lo mantienen designado a un cargo político remunerado. Ejemplos sobran para ilustrar quienes ejercen o han ejercido cargos de elección popular o funcionarios públicos que carecen o han carecido de las competencias mínimas para su eficiente desempeño. Repase en su comuna, en su región, y se encontrará con sorpresas. Quizás no tantas, ya es tan frecuente que ya poco importa. Pero no equivocamos, sí importa. Son en la práctica estos operadores políticos. En suma, se trata de mantener el poder de decidir. Aquí está el germen de la corrupción institucional y del ejercicio de la política. El germen está radicado en el actual sistema político y electoral. Esa es mi opinión. Entonces, el problema de la política en Chile radica en el sistema político y electoral que permite la reproducción antidemocrática de personas y entidades que legislan en primer término para sus propios intereses.
Mientras esto no cambie, pocas opciones tenemos de alcanzar soluciones a los problemas, demandas y aspiraciones de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas. En mi opinión, Chile requiere de una cirugía profunda, con un intenso tratamiento de recuperación de los valores democráticos para ser fieles representantes de los intereses de las mayorías del país por sobre los intereses particulares de la élite y la clase política dominante. Fíjese usted que Chile tiene una población oficialmente declarada de 19.493.184 personas hasta hoy sin censo. Y quienes deciden nuestros destinos son los dirigentes políticos, incluidos parlamentarios y gobernantes de 19 partidos y movimientos con alguna representación parlamentaria reconocidos por el CERVEL, por cierto, de un total de 459.797 militantes a nivel nacional. Incluso hay algunos de estos que apenas sobrepasan los 1.000 militantes y forman parte del Parlamento o del gobierno. Tenemos parlamentarios que ni siquiera fueron electos, sin embargo, ahí están, ocupan cargos de elección popular, curiosamente. Tenemos un parlamento que legisla sobre sus propios beneficios, prerrogativas y privilegios. Tenemos un gobierno que carece de coraje político para abordar los nudos antidemocráticos que le impiden gobernar, pero que por inconfesados intereses se niegan a encararlos. Entonces tenemos una dictadura parlamentaria que al interior de un modelo de democracia débil y hasta frágil, que hace agua por distintos frentes, la corrupción, que bien podría ser institucional, eso está por verse, es una de ellas. Dictadura parlamentaria que se da el lujo de bataholas políticas de intereses corporativos por sobre los reales intereses de la sociedad. Resulta a veces inexplicable la capacidad, paciencia y tolerancia de la sociedad chilena. 19 millones de chilenos y chilenas que seguimos reproduciendo y tolerando el sistema que hoy nos muestra una arista más de la deficiente democracia, la corrupción de aún incalculables secuelas. Debemos rescatar la política de la corrupción y para ello debemos erradicar la corrupción de la política. Y ello comienza con una nueva generación de políticos emanado de un nuevo diseño electoral y de un nuevo diseño de organización política del Estado para que sea la cuna de la democracia, es decir, respete genuina y fielmente la representación popular y la voluntad e intereses de la ciudadanía. Para ello, el actual sistema político electoral es imposible que cohabite con un sistema genuinamente democrático. Es altamente probable que en los próximos tiempos veremos cómo a uno irán cayendo las propuestas del gobierno por falta de apoyo legislativo, ojalá me equivoque, y con ello las esperanzas y expectativas de chilenos y chilenas que, por ejemplo, esperan hoy una mejora de sus pensiones, hoy y no mañana. ¿Y para qué seguir con las otras expectativas y demandas y aspiraciones y sueños? La política una vez más será administrada por los operadores y controladores del actual modelo y será de aquí en más esencialmente electoral. De usted depende, de su voto o de su no voto, lo que nos depare el futuro. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.